Victoria Re se quedó inmóvil en el asiento trasero cuando su teléfono se encendió por séptima vez en 2 minutos. El acuerdo de $42 millones se estaba desmoronando en ese mismo momento. La cadena de frío estaba rota. Los inversores amenazaban con irse. Y el hombre al volante, un tranquilo desconocido al que apenas había mirado, de repente habló sin girar la cabeza. Señora, hay un punto ciego en su sistema logístico. Antes de continuar, una pequeña aclaración de nuestro equipo. Hemos realizado un análisis profundo de esta historia a través de la psicología. A continuación analizaremos por qué los protagonistas actuaron como lo hicieron. Les prometo que será aún más interesante. Seguimos. Ella casi se rió. Un conductor de Ridesare le estaba dando lecciones sobre su propia empresa. No tenía idea de que pronto le debería todo. La mañana comenzó igual que todas las mañanas importantes para Victoria Res. Demasiado temprano, demasiado silenciosa y ya medio arruinada. A las 6:15 estaba en la cocina de su casa en Houston, con una tableta en una mano y un café frío en la otra. Repasaba las previsiones de la reunión que salvaría la empresa o la destruiría. 42 millones de capital fresco, a una firma del éxito, a un mal titular del fracaso. Había construido Cotransport desde un almacén alquilado y 2 refrigeradores usados hasta convertirla en una red nacional de transporte frigorífico en menos de 9 años. La gente decía que había tenido suerte. Quienes trabajaban para ella sabían otra cosa. Era afilada, rápida, despiadada con las pérdidas. Su conductor habitual, Marcus, había llamado la noche anterior. Una tubería rota inundó el sótano. Una disculpa que ella apenas escuchó. Le dijo que tomara el día libre. Su asistente organizó un reemplazo del parque corporativo. A las 7:04 el reemplazo se canceló. Neumático pinchado en la autopista. Ningún otro coche en una hora. Victoria estaba en el recibidor con su traje gris mirando el teléfono como si la hubiera traicionado personalmente. Abrió la aplicación de Ridesare que no usaba desde hacía 4 años. Escribió la dirección de Platinum Tower en el centro de Dallas. Llegada en 3 minutos. Aceptó el viaje sin leer el nombre del conductor. El coche que llegó era un sedán limpio y anodino. El hombre al volante igual, unos 40 años, chaqueta oscura, manos en el volante. Esa inmovilidad particular que solo viene con la práctica prolongada. La miró en el espejo, asintió una vez y se incorporó al tráfico sin palabras. Su nombre en algún lugar de la pantalla era Ethan Morgan. Ella no lo miró, abrió su portátil y empezó a releer la presentación. El inversor Richard Ale. Bóstome de dinero antiguo y nuevos problemas de paciencia. Aceptó los términos, en principio. La firma a las 9. Todo dependía del tablero de datos en vivo que su equipo mostraría. Registros de temperatura en tiempo real de cada envío. La prueba de que su red era la más limpia del país. Unos minutos después, el conductor habló. Voz baja, uniforme, casi cautelosa. Su tablero en la pantalla. ¿Es flujo en vivo de los camiones o una instantánea actualizada de los datos? Victoria no levantó la vista. En vivo. Él asintió lentamente. En la esquina superior derecha hay un salto en las marcas de tiempo. Unos 7 segundos. ¿Lo ve? Ella lanzó una mirada irritada a la pantalla. Los números se veían normales. El sistema almacena en buffer. Está bien, dijo como decía la mayoría de las cosas, como una puerta cerrada. Él no insistió. Volvió la mirada a la carretera. Ella volvió a sus notas. En su cabeza, él ya había desaparecido. Como desaparece la gente cuando ella decidía que eran inútiles. El teléfono vibró en el asiento de cuero. Daniel, de operaciones. Su voz se abrió paso demasiado rápido. Las palabras cayeron antes de que ella pudiera prepararse. Victoria, tenemos un problema. Ruta desde Austin, toda la carga. Rotura de la cadena de frío durante la noche. Envío farmacéutico para la demostración con Ale. No está. Sintió como se le hundía el estómago, de esa forma metálica y silenciosa que ocurre antes de una pelea. La demostración para Ale, el envío alrededor del cual se construía toda la presentación. Cadena de frío sellada de principio a fin. La carga debía descargarse frente al inversor a las 9:15, como prueba viviente. Sin eso no había historia. Sin historia no había 42 millones. ¿Cómo pasó?, preguntó. Daniel ya hablaba por encima de ella. El sistema mostraba todo bien hasta las 2 de la madrugada. Luego un salto de temperatura registrado. Luego nada. Estamos intentando recuperar los registros de la unidad. Ella cerró los ojos. El coche seguía moviéndose suave y silenciosamente a través de la luz temprana. Cuando los abrió, el conductor la miraba en el espejo. No miraba fijamente,
Solo observaba, como un médico mira a un paciente sobre el que no le han preguntado. Él aclaró su garganta, casi disculpándose. Señora, ese salto de 7 segundos no es un buffer, es un punto ciego. Lo que sea que ocurrió en esos segundos, su sistema no lo vio y en el registro aparecerá como un único evento limpio. Por primera vez, ella lo miró por completo. Ojos oscuros, estables. Sin teatro en el rostro, sin intentos de impresionar. Solo un hombre explicando lo que entiende. ¿Cómo lo sabe?, dijo ella. Él mantuvo las manos en el volante. Construí sistemas así hace tiempo. La arquitectura sobre la que usted trabaja tiene el mismo esqueleto que la que ayudé a diseñar. Ese salto es una debilidad conocida. Solo importa si alguien quiere que importe. El teléfono volvió a vibrar. Daniel, más alterado. Victoria, es peor de lo que pensábamos. Los registros de la unidad no coinciden. El refrigerador muestra normal toda la noche, pero la carga está destruida. O el sensor miente o la carga. Ella lo escuchaba sin escuchar. Seguía mirando al conductor en el espejo. La decisión llegó como llegaban la mayoría de sus decisiones. Rápido, contra los consejos que aún no le habían dado. Cambio de planes, dijo al teléfono. Traigo a alguien conmigo. Necesita un pase de visitante para el piso de operaciones. La voz de Daniel se quebró. ¿A quién? Victoria, no tenemos tiempo para solo hablo. Ella terminó la llamada. Los ojos del conductor se encontraron un instante con los suyos en el espejo. No hizo ninguna de las preguntas que habría hecho una persona normal. Solo asintió una vez y cambió de carril. Quien sea que sea, dijo en voz baja, tengo que volver a las 6 de la tarde. Hay alguien a quien no puedo dejar esperando. Ella no respondió, ni siquiera lo escuchó del todo. Su mente ya estaba en la sala de operaciones. Platinum Tower las absorbió a través de vidrio y silencio. Victoria cruzó el vestíbulo casi corriendo. El teléfono pegado a la oreja. Ethan 3 pasos detrás, con el pase de visitante que Daniel había emitido en menos de 4 minutos. Seguridad lo miró 2 veces. A ella no la miraron en absoluto. Para cuando las puertas del ascensor se cerraron en el piso de operaciones, ella ya había dado la orden que cuestionaría durante años. Acceso completo a los datos, solo lectura, supervisado pero no detenido. El piso de operaciones era una larga sala abierta de monitores y luz pálida. Daniel los recibió en la puerta. La camisa que había planchado hacía una hora estaba empapada de sudor. Detrás de él estaba Jason Cole, el director financiero, con un traje azul que siempre parecía demasiado limpio para una mañana de trabajo. Jason llevaba 6 años en la empresa, había cerrado 2 de las 3 rondas de inversión más grandes de su historia. Le sonrió a Victoria como sonreía siempre, con la sonrisa de alguien que sabe que es el más tranquilo de la sala. «Mala noche», dijo Jason. Voz cálida, casi comprensiva. «Ya hablé con el despachador de Austin. Parece un sensor defectuoso y un conductor lento. Damos de baja la carga, devolvemos el dinero a Ale por la demo, trasladamos la firma para la próxima semana. Recuperación limpia». Victoria no respondió de inmediato. A sus espaldas, Ethan miraba la pared de monitores como un mecánico mira un motor que alguna vez tuvo. Ella lo presentó con un mínimo de palabras. Él es Ethan Morgan, consultor. Quiero que trabaje con los datos. Los ojos de Jason se desplazaron hacia Ethan. Se detuvieron un segundo de más. Consultor, dijo Jason, con ligereza, como el aire. Perfecto. ¿De qué firma? Ethan sostuvo su mirada sin titubear. Independiente. La sonrisa de Jason no cambió, pero algo detrás de ella sí. Daniel llevó a Ethan a una estación de trabajo en la esquina. Jason guió a Victoria a través del plan de recuperación con frases bajas y tranquilizadoras. Ale estaba en camino desde el hotel. La firma se retrasaría 90 minutos. Enmarcado como una ventana logística, nada más. Jason ya había redactado los argumentos para la conversación. Absorbemos la pérdida, dijo. Protegemos la relación. El próximo trimestre lo recuperamos todo. Era un buen plan. El plan que habría construido cualquier director financiero competente. Victoria escuchó cada palabra y no creyó ninguna. No podía decir por qué. Se acercó a Ethan. Él estaba inclinado sobre la pantalla, desplazándose por los registros de temperatura en bruto de la unidad de Austin. «Habla», dijo ella en voz baja. Él no levantó la vista. Su director financiero habla de un sensor defectuoso. Un sensor defectuoso no miente limpiamente. Salta, se desvía, muere. Este sensor mostró cifras perfectas toda la noche, exactamente 40 Fahrenheit durante 6 horas seguidas. Las unidades de refrigeración
No mantienen la temperatura así de estables, no en un camión en movimiento. Entonces el sensor miente, dijo ella. El sensor no miente, respondió él. ¿Lee algo? Solo que no es la carga. Abrió una segunda ventana. Cada 23 minutos, durante los últimos 14 meses en esta ruta y en otras 3, hay un punto ciego de 7 segundos en el flujo de datos. Durante esos 7 segundos, el sistema acepta un flujo de respaldo. El flujo de respaldo escribió las cifras. Ella sintió como el piso se inclinaba ligeramente bajo sus pies. Me está diciendo que alguien está inyectando datos falsos en mi red. Él asintió una vez. Digo que esto ha estado ocurriendo el tiempo suficiente para convertirse en un hábito. Y ocurre en rutas que nadie mira 2 veces. Al otro lado de la sala, Jason Cole los observaba por encima del borde de una taza de café. No se acercó, no hacía falta. Levantó el teléfono, marcó a alguien y salió hacia el pasillo ejecutivo con el paso ligero de alguien cuya mañana va según lo planeado. A las 8:40 llegó Richard Ale, un hombre alto y delgado con cabello gris acero, con la paciencia de quien ha dejado de fingir que la tiene. Victoria lo recibió en la sala de juntas de cristal con una sonrisa ensayada en el ascensor y un retraso que él no apreció. 90 minutos, le dijo. Estamos ajustando una cifra. Quiero que esté perfecto cuando lo vea. Ale la miró un largo momento, luego asintió. 90 minutos, Victoria. Luego tomo mi vuelo. Ella salió y sintió como el día se estrechaba en un corredor. Ethan se movía. Daniel había acercado una silla junto a él, ejecutando consultas tan rápido como Ethan las nombraba. La pantalla se llenó de filas de marcas de tiempo. Cada una pequeña y fea huella digital. ¿Qué tan amplio es esto?, preguntó Victoria. La voz de Ethan era plana, ahora profesional. 6 rutas, quizás 7. Al menos 14 meses. El envío de Austin anoche fue solo el primero que salió a la superficie. Daniel emitió un pequeño sonido. Casi una risa. Casi un no. Si esto es real, Victoria, no es un problema de sensor. Es alguien dentro de la empresa escribiéndose una ventana. Ella no le respondió. Ya caminaba de vuelta al pasillo ejecutivo. Jason estaba en la oficina, en una llamada que terminó en el momento en que ella entró. Victoria, dijo él, con suavidad. Ale está más tranquilo de lo que esperaba. Ella cerró la puerta tras de sí. Saca los archivos de seguros. Cada reclamación por carga dañada en los últimos 12 meses. Las quiere en mi pantalla en 10 minutos. Su rostro pasó por 3 expresiones en menos de un segundo antes de volver a aquello que quería que ella viera. Claro, ¿puedo preguntar para qué? Porque quiero verlas, dijo ella, y salió antes de que él pudiera responder. Las manos de Ethan se movían sobre el teclado como las de un pianista sobre las teclas. No rápido, solo con seguridad. Cruzó los envíos manipulados con el historial de reclamaciones que había extraído Daniel. Después de 9 minutos de silencio, se recostó hacia atrás. Cada envío con punto ciego, dijo, tenía la cobertura de seguro reducida dentro de las 72 horas previas a la salida. No todos los envíos de la ruta, solo estos. El cargamento destruido anoche estaba asegurado por 30 centavos por dólar. ¿Por qué un simple conductor, Ethan Morgan, un hombre que ya no quería tener nada que ver con el mundo corporativo, decidió intervenir y revelar a Victoria la verdad sobre el fraude en su propia empresa? Este es un ejemplo clásico de coraje moral del hombre silencioso. No buscaba fama, no quería dinero y no tenía nada personal contra la empresa. Simplemente no podía quedarse de brazos cruzados cuando vio cómo el sistema mentía y destruía vidas. Son esas personas, las que no gritan sobre sí mismas, las que a menudo terminan cambiándolo todo. Daniel maldijo en voz baja. Victoria se mantuvo muy quieta. ¿Quién tiene la autoridad para ajustar la cobertura de seguro de un envío individual con tan poca antelación? Daniel no respondió de inmediato. Había un único derecho de anulación a nivel de envío. Pertenecía a la oficina ejecutiva del director financiero, la persona que acababa de prometerle una recuperación limpia. Todavía no sentía ira. Sentía una extraña claridad estrecha que llegaba antes de la ira. El momento en que un problema dejaba de ser un problema y se convertía en una persona. Necesito algo más que un patrón, dijo ella en voz baja. Los patrones no sobreviven a los abogados. Necesito algo que él haya firmado. Ethan asintió. Entonces necesito el archivo financiero. Solo lectura. Solo necesito las marcas de tiempo de las aprobaciones de anulación. Ella lo miró. Él no pidió un contrato, no pidió una cifra, no le pidió nada a ella. Lo tendrás en 5 minutos, dijo ella, mientras Daniel configuraba el acceso
Ethan se alejó de la mesa, estiró los hombros y lanzó una mirada rápida a su reloj. Victoria lo notó. ¿A qué hora necesitas salir de aquí?, preguntó. Él levantó la vista, casi sorprendido de que ella lo recordara. A las 6. Ella asintió. Si no hemos terminado para entonces, te organizo un coche a donde necesites. Él no respondió como lo habría hecho la mayoría de los hombres. Simplemente dijo gracias y volvió a la pantalla. Ella lo miró un momento más de lo que pretendía. Había en él una quietud que no encajaba con el mundo en el que ella vivía. Un hombre que llevaba algo estable en el centro de su vida, algo que importaba más que esta sala. Ella había pasado décadas llamando pequeños a esos hombres. De pie aquí, con la empresa desmoronándose en un círculo lento a su alrededor, ya no estaba tan segura de haber tenido razón. El archivo financiero se abrió. Ethan trabajó en él durante 9 minutos. Cuando giró la pantalla hacia ella, el registro de anulaciones estaba ordenado por aprobador. Una columna se repetía como un latido hacia abajo por la página. Jason Cole. 62 veces en 14 meses. Cada una dentro de las 72 horas previas a un envío que luego se perdía en la oscuridad. Daniel miró fijamente la pantalla, luego a ella. Victoria, esto no es un error. Es un sistema. Ella asintió lentamente. Es un robo. Mantuvo la voz muy baja. El seguro paga una parte, la carga se da de baja. El comprador al final la cadena igual paga por un producto que nunca recibe limpio. Alguien se queda con la diferencia. Ethan lo confirmó sin celebración. 3 cuentas bancarias offshore pasan a través de un agente de carga que ha estado en su lista de proveedores aprobados durante 9 meses. Aprobado por la misma oficina. La sala de juntas al final del pasillo contenía al hombre de los 42 millones de dólares, comiendo bollería y mirando su reloj. El pasillo afuera contenía al director financiero que acababa de ser llamado a su propia oficina, sin duda para empezar a construir la versión de la historia que quería contar. Victoria sintió como el día le presionaba las costillas. No tuvo la oportunidad de moverse primero. La puerta del piso de operaciones se abrió. Jason Cole entró con 2 miembros del equipo legal detrás de él, con la calma de alguien que ha decidido atacar primero. Victoria, dijo lo suficientemente alto para que todo el piso lo escuchara. Necesito registrar una preocupación seria. Usted ha dado acceso en vivo al sistema a un externo no verificado durante un compromiso activo con un cliente. El departamento legal recomienda suspender de inmediato ese acceso y retirarlo del piso hasta una verificación completa. Sus ojos se desplazaron hacia Ethan, sin posarse del todo en él. Esta es exactamente la vulnerabilidad que no podemos permitirnos hoy, de todos los días. La sala quedó en silencio. Daniel se incorporó a medio levantar. Victoria sintió como cada par de ojos en la sala se volvía hacia ella. Detrás de ella, a través de la pared de cristal de la sala de juntas, vio a Richard darle bajar su taza. Mantuvo la voz firme. Él está aquí por orden mía. Jason ni siquiera parpadeó. Lo entiendo. Y le digo esto como su director financiero y como alguien que ha pasado 6 años protegiendo los intereses de esta empresa. Esa orden debe ser revisada en este mismo momento. No podemos tener a un extraño dentro de nuestros sistemas financieros mientras se está firmando un acuerdo de 42 millones de dólares en la habitación de al lado. Ale se enterará. Es mejor que se entere por nosotros, no por una filtración. Fue una jugada hermosa. No negaba nada. La convertía a ella en la amenaza. Convertía a Ethan en la amenaza. Le ofrecía a Ale una razón para irse que no tenía nada que ver con la carga. Todo con su juicio. Ella lo miró un largo momento. Él esperaba que ella empezara a discutir. Discutir probaría su punto. El equipo legal detrás de él escribiría un informe en 1 hora. Ale se enteraría con un apretón de manos educado. El acuerdo moriría. No porque la empresa estuviera podrida, sino porque el CEO entró en pánico y trajo a un extraño. Vio todo eso en una sola respiración y también vio con claridad que aún no tenía la única pieza de evidencia que sobreviviría en una sala de tribunal. Patrones, anulaciones, cuentas offshore que aún no había rastreado directamente hasta él. Suficiente para ella, insuficiente para la junta directiva. Suspenda su acceso, dijo ella. Sintió como las palabras aterrizaban en su propio pecho como una piedra. Acompáñenlo al vestíbulo. Bajaré en 1 minuto. Ethan no la miró con resentimiento ni confusión. Simplemente se levantó, cerró suavemente el portátil y permitió que el equipo legal lo flanqueara hacia la puerta. Cuando pasó junto a ella, habló una vez, en voz baja, solo para ella. El libro de contabilidad está en la unidad C, dentro de una carpeta llamada Copias de seguridad del archivo. No creía que nadie mirara allí. Llegué antes que él.
Luego desapareció entre dos trajes en el ascensor fuera de su edificio. Jason observó cómo se cerraban las puertas y soltó un pequeño suspiro teatral, del tipo que un hombre usa cuando quiere parecer aliviado en lugar de triunfante. Gracias, Victoria. Sé que no fue fácil. Ella ya caminaba de vuelta a la sala de juntas. Richard Ale estaba de pie, abrochándose la chaqueta. Su rostro, ilegible. Victoria, dijo Ale cuando ella entró. Vine aquí a firmar un acuerdo con una empresa en la que confiaba. En los últimos 40 minutos la he visto retrasar la demostración, escoltar a un hombre fuera de su piso y crear lo que desde mi posición parece una crisis. Dejó que eso flotara en el aire. Necesito retirarme de esta ronda. Podemos retomarla el próximo trimestre, cuando su casa esté en orden. Ella lo escuchó a través de un leve zumbido en los oídos. Richard, lo respeto. Victoria, precisamente por eso lo hago en persona. Pero no firmó hoy. Se movió hacia la puerta. No la cerró de golpe. Los hombres como Richard Ale nunca lo hacían. La sala de juntas quedó vacía a su alrededor. Los 90 minutos que había comprado se habían esfumado. La carga había desaparecido. El inversor había desaparecido. El único hombre que había visto la forma de la herida había desaparecido, escoltado fuera de su edificio por su propia orden. Y en algún lugar al final del pasillo, Jason Cole ya estaba redactando el informe interno que presentaría toda la mañana como un CEO que había perdido el control. Ella se quedó sola en la sala de cristal, mirando el piso. Daniel estaba en su escritorio, con la cabeza entre las manos. Dos analistas fingían no mirarla. El reloj de la pared trasera marcaba las 10:07. Había construido esta empresa en 9 años. Estaba a punto de perderla antes del mediodía. Salió lentamente de vuelta al piso y se detuvo junto al escritorio de Daniel. Abre la carpeta de copias de seguridad del archivo en la unidad C, dijo en voz baja. Esa que nadie usa. Daniel la miró a ella, luego a la pantalla, luego otra vez a ella. Hizo lo que le pidió. La carpeta se abrió. Dentro, bajo un nombre de archivo genérico, había una hoja de cálculo que nadie más que el propietario había abierto en 14 meses. Era un libro de contabilidad, introducido manualmente. Ordenado, revelador. Fechas, cantidades, números de cuenta. Una segunda columna, etiquetada solo con la abreviatura personal del propietario. Autorización. Cada fila estaba inicialada. Las mismas iniciales, la misma caligrafía. JC. Daniel se quedó mirando la pantalla. Victoria. Ella no respondió. Levantó el teléfono y marcó el número desde el que Ethan le había enviado el recibo de Ridesare. Esa mañana sonó 4 veces. Él respondió al quinto, en algún lugar afuera. Tráfico de fondo. Señor Morgan, dijo ella. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Le debo una disculpa y necesito que regrese. La línea tuvo un pequeño silencio. Luego su voz, tan tranquila como en el coche. Puedo estar allí en 20 minutos. Tengo hasta las 6. Ni un minuto más. Ella cerró los ojos. Será suficiente. Terminó la llamada y se giró hacia el piso. Al otro lado de la sala, Jason Cole caminaba de vuelta a su oficina, el teléfono pegado a la oreja. Una pequeña sonrisa segura en su rostro. Aún no sabía que la puerta que había cerrado tras de sí tenía una ventana. Aún no sabía que ella había visto el libro de contabilidad. Había ganado la mañana, pero iba a perder el día. Ethan entró de nuevo en Platinum Tower a las 11:42. No pasó por el vestíbulo. Esta vez Daniel lo recibió en la entrada de carga con un pase limpio y otro ascensor. Para cuando llegó al piso de operaciones, Victoria ya había hecho 3 cosas. Llamado al presidente de la junta directiva, llamado a un abogado externo y pedido a Richard Ale, a través de su asistente, una reunión final a la 1 de la tarde en su edificio, en sus términos. Ale no dijo que sí ni que no. Su asistente dijo que lo consideraría. Era suficiente. Ethan se sentó en la estación de trabajo de la que lo habían escoltado menos de 2 horas antes. Abrió el libro de contabilidad que Daniel había extraído. Lo leyó como leía todo, despacio, sin expresión. Después de 12 minutos, levantó la vista. Suficientemente limpio para resistir, dijo. Las iniciales coinciden con el registro de anulaciones. Las cantidades coinciden con los vacíos en los seguros. Las cuentas offshore coinciden con el agente de carga. Si pone esto delante de un auditor forense mañana por la mañana, él no sobrevive la semana. Victoria sintió una sola vez. No tengo hasta la mañana. Tengo hasta la 1 de la tarde. Él lo entendió, abrió una segunda pantalla y comenzó a construir algo más sencillo. 3 páginas sin jerga. La historia de 14 meses de robo.
contada en un lenguaje que un inversor agotado pudiera leer en 4 minutos. A las 12:51, Richard le volvió a entrar al edificio. No trajo abogado, no trajo asistente. Vino solo, lo que significaba que aún no había decidido qué hacía allí. Victoria lo recibió en el ascensor y lo llevó a la sala de juntas sin palabras. Jason Cole ya estaba dentro, convocado por un correo de Victoria que estaba redactado para sonar rutinario. 2 miembros de la junta directiva se unieron por vídeo, sus rostros en pequeños cuadrados en la pantalla de la pared. Jason se puso de pie cuando Al entró. Richard, quiero decir primero que valoro que haya vuelto. Lo que vio esta mañana fue un momento complejo, y Victoria y yo hemos pasado la última hora alineándonos en un camino claro hacia adelante. Victoria lo dejó hablar exactamente 12 segundos antes de cortarlo. Siéntese, Jason. Su voz no era fuerte. Era la voz que usaba cuando una cifra en una hoja de cálculo estaba mal y había dejado de interesarse por el porqué. Jason se sentó. Al observaba. Los 2 miembros de la junta en la pantalla se inclinaron ligeramente hacia sus cámaras. Victoria dijo, esta mañana le pedí 90 minutos. Usted me los dio. Los usé mal. Voy a usar los próximos 15 minutos mejor. Deslizó el resumen de 3 páginas a través de la mesa. Antes de que decida algo sobre esta empresa, quiero que sepa lo que realmente estaba ocurriendo dentro de ella. Ale leyó. Era un hombre que había leído 1000 documentos escritos para confundirlo. Este no era uno de ellos. Sus ojos recorrieron la primera página, luego la segunda, más despacio la tercera. Cuando llegó a la última línea, dejó las páginas y no miró a Victoria, sino a Jason Cole. Señor Cole, dijo Ale. ¿Quiere responder a algo de esto? El rostro de Jason adquirió el color de un papel dejado al sol. Emitió una pequeña risa ensayada. Debo ser honesto, este es exactamente el tipo de fabricación de último minuto que temía. Victoria trajo a un extraño a nuestro sistema esta mañana. Tuvo menos de 2 horas de acceso. Lo que sea que haya producido, no lo produjo. Usted lo produjo, dijo Victoria. Él solo encontró donde lo guardaba. Se giró hacia Daniel. Saque el archivo. Daniel proyectó el libro de contabilidad en la pared. 62 filas, 14 meses, 3 cuentas offshore. Cada fila inicialada con la misma caligrafía ordenada. La sala quedó muy silenciosa. Jason miraba la pantalla como si esperara que ésta se disculpara. Es una carpeta en la unidad C del archivo financiero, dijo Ethan. Era la primera vez que hablaba. No se levantó, no alzó la voz. Los permisos muestran que 2 personas accedieron a ella el año pasado. La cuenta que la creó y la cuenta que la abrió esta mañana a las 10:14, después de una instrucción de la CEO. Un analista llamado Daniel Whitaker. La cuenta creadora es la suya, señor Cole. Su pase se registró en esta estación de trabajo 41 veces en los últimos 14 meses, siempre entre las 7 y las 7:30 de la tarde, cuando el piso estaba vacío. Jason abrió la boca. No salió nada. Lo intentó de nuevo. Estos registros no son. Este es un archivo de trabajo. Es un borrador. No es. Está firmado, dijo Victoria. 62 veces por usted. La más joven de los 2 miembros de la junta en la pantalla, una mujer llamada Patricia Boone, habló en voz baja. Jason, salga de la sala. No coja el portátil. No coja nada. Seguridad del edificio lo encontrará en el pasillo. Él se puso de pie como se pone un hombre cuando sus piernas ya no le pertenecen. No miró a nadie. Salió. La puerta se cerró tras él. La sala contuvo el aliento hasta que oyeron el timbre del ascensor. Richard le permaneció inmóvil un largo momento, luego volvió a tomar las 3 páginas, las dobló una vez y las metió en el bolsillo interior. Victoria, dijo, he invertido en 14 compañías en mi vida. 10 de ellas tenían algo podrido dentro. De esas 10, 2 le encontraron antes que yo. Usted es la segunda. Se puso de pie. Mi oficina le enviará los términos revisados antes de que termine el día. La cifra se mantiene. Se acercó a la puerta, luego se giró. El hombre al fondo de la sala. El consultor. ¿Quién es? Victoria miró a Ethan. Ethan no levantó la vista de la pantalla. Es la razón por la que todavía hay una empresa en la que invertir, dijo ella. Ale asintió una sola vez y se fue. Los miembros de la junta terminaron la llamada con unas pocas frases cortas y cautelosas. La sala de juntas quedó vacía. Daniel salió sin palabras, como salen las personas de las habitaciones cuando necesitan estar solos un minuto. Victoria y Ethan se quedaron en el largo silencio de un acuerdo que casi muere y una empresa que casi fue vaciada desde dentro. Ella se sentó frente a él.
Lo eché de este edificio esta mañana, dijo. Permití que él hiciera eso con usted porque necesitaba 40 minutos más de su confianza. No voy a fingir que estoy orgulloso de eso. Ethan sostuvo su mirada. En su rostro no había rencor. Tomó la decisión que tenía que tomar. Si hubiera peleado con el delante de Al a las 10, habría perdido la compañía antes de las 10:30. Lo supe cuando salí por la puerta. Ella lo estudió. ¿Quién es usted realmente? Él casi sonrió. Construí sistemas como el suyo durante 12 años. Era bueno en eso. Tenía un socio que no era honesto. Y cuando todo se derrumbó, mi nombre estaba en los documentos. El suyo no. Pasé 2 años en una limpieza legal y otros 4 manteniéndome alejado de todo lo que pareciera una oficina. Conducir era tranquilo. Conducir me permitía estar donde necesitaba estar por las tardes. Sus 600, dijo ella. Sí. Él no explicó más. Ella no se lo pidió. Había una vida más allá de esa hora que le pertenecía a él, no a ella. Y por primera vez en mucho tiempo, descubrió que respetaba una puerta cerrada en lugar de intentar abrirla. Quiero ofrecerle algo, dijo ella. No un trabajo en el sentido que usted cree. Un rol permanente como asesor de sistemas. Usted pone los horarios, nunca pasa de las 6. Le pagaré lo que vale el trabajo. Es más de lo que cree. Él lo consideró un largo momento. Bajo esas condiciones, dijo, sí. Eran las 4:11 cuando salió del edificio. Salió por el vestíbulo principal esta vez, por la misma puerta por la que el equipo de seguridad no lo había mirado del todo. Victoria lo vio marcharse desde la ventana de su oficina en el piso 42. Pensó en el punto ciego de 7 segundos. Pensó en cómo un sistema pudo funcionar 14 meses con un agujero que nadie veía porque nadie miraba al tipo de persona que lo notaría. Pensó en cómo casi le dijo que se callara en el coche. 42 millones ingresaron en la cuenta de la empresa 3 días después. La investigación interna de Jason Cole se abrió esa misma semana. Duró 9 meses. La red de refrigeración fue reconstruida alrededor del vacío que Ethan había nombrado. El vacío dejó de ser un vacío. Nada de eso fue lo que ella recordó después. Cuando la gente le preguntaba cómo la empresa había sobrevivido a ese año, lo que ella recordaba era a un hombre tranquilo en un sedán anodino haciendo una pregunta que ella no se había molestado en responder. Y la pequeña y aguda lección que casi le costó todo aprenderla. Que la persona más importante en una sala es, más a menudo de lo que nadie quiere admitir, aquella a la que nadie mira. Pero había una cosa que ella no supo esa noche, cuando Ethan Morgan dejó su edificio a las 4:11 y se dirigió al centro de Dallas. Estacionó frente a una pequeña casa amarilla en las afueras. La llave en la cerradura. La puerta se abrió. Por el sonido de la televisión y el olor de algo que se cocía en la cocina, una niña de unos 8 años se giró desde la pantalla. Ojos oscuros. Sus ojos. Papá. Se levantó, corrió hacia él. Él la atrapó, la levantó. Hola, pequeña. Una mujer apareció desde la cocina, unos 50 años. Ojos amables, manos cansadas. ¿Su madre? ¿Día largo? Preguntó. Él la miró por encima de la cabeza de su hija. ¿Diferente? Dijo. Ella no preguntó más. Sabía que si era importante, él lo diría cuando estuviera listo. La niña lo tiró hacia el sofá. Prometiste terminar la historia de la princesa y el dragón. Él se sentó. Ella se acurrucó a su lado. ¿Dónde nos quedamos? Preguntó él. El dragón acaba de hablar y la princesa entendió que no era malo. Solo estaba solo. Él sonrió. Una pequeña sonrisa cansada. Cierto. Y la princesa le dijo al dragón. Su voz llenó la pequeña habitación. La misma estabilidad, la misma calma, la misma vida que importaba más de lo que ninguna sala en Platinum Tower podría jamás importar. Victoria Rez nunca supo eso. Nunca supo de la niña, de la madre que la cuidaba entre semana mientras él trabajaba, de la esposa que había muerto 3 años atrás, dejándolo con una hija y la necesidad de estar allí a las 6 cada día sin excepción. Ella solo supo del hombre que vio el punto ciego y que se negó a pasar desapercibido cuando eso importaba. Pero nunca supo el precio que él pagó para ser ese hombre. El precio de cada hora lejos de esa casa amarilla, de cada momento en que eligió ser callado en lugar de notorio, pequeño en lugar de importante. Porque él había aprendido algo que Victoria apenas empezaba a comprender, que las cosas más importantes de la vida nunca ocurren en oficinas con paredes de cristal. Ocurren en pequeñas casas amarillas en las afueras de las ciudades, con niñas que esperan tu regreso, con historias que hay que terminar, con vidas construidas sobre promesas demasiado pequeñas para que los inversores las noten, pero lo suficientemente grandes para mantener a un hombre en la tierra,
mientras el resto del mundo intenta elevarlo a una altura donde el aire es demasiado fino para respirar. Y aquí la historia podría terminar, con un hombre tranquilo en una casa amarilla, una mujer en una torre de cristal, dos vidas que se tocaron durante un día y se separaron de vuelta a sus órbitas. Pero 6 meses después, Victoria Rez hizo algo que no había hecho en años. Se subió a un coche ella sola, sin conductor, sin seguridad. Cruzó Dallas hasta esa pequeña casa amarilla en las afueras. No llamó con antelación. No sabía qué iba a decir si respondía. Solo se quedó en el porche con un sobre las manos y con palabras que había ensayado todo el camino y que de todas formas no sabía cómo decir. La puerta se abrió. Ethan Morgan estaba allí, camisa con mangas arremangadas. Sorpresa en sus ojos. «Señora Rez». «Victoria», dijo ella. «Por favor». Él asintió, salió al porche y cerró la puerta a la mitad detrás de él. Detrás de él, ella vio movimiento, una niña pequeña, ojos curiosos asomándose detrás de su pierna. «Papá». «¿Quién es?» Él puso una mano sobre su cabeza. «Una amiga del trabajo, cariño. Vuelvo en un minuto». La niña desapareció de nuevo dentro. Victoria lo miró. «Usted nunca dijo nada. Usted nunca preguntó». Ella seguía sosteniendo el sobre, sin haberlo entregado todavía. «Hace 6 meses salvó mi empresa. Le pagué por la consultoría. Usted rechazó más». Él esperó. «Quiero que sepa», continuó ella, «que si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, no tiene que preguntar. Solo tiene que llamar». Él la miró un largo momento. Luego asintió. «Gracias, Victoria». Ella le tendió el sobre. Él lo tomó. «No es dinero», dijo ella rápidamente. «Es una copia de la llave de la oficina, por si alguna vez necesita un lugar para estar después de las 6». Él casi sonrió de verdad esta vez. «¿Y si no la necesito?» Ella sostuvo su mirada. «Entonces no la use». Se dieron la mano. Ella regresó a su coche. Él regresó a su casa. La puerta de la casa amarilla se cerró suavemente detrás de él. Adentro, la niña lo esperaba en el sofá. «¿Terminamos la historia?», preguntó. Él se sentó a su lado. «Sí», dijo. «Terminamos la historia. La princesa y el dragón. El hombre en la torre de cristal y la mujer que aprendió a mirar hacia abajo. El punto ciego que finalmente se cerró. Pero algunas historias no terminan cuando se acaban las palabras. Algunas historias siguen viviendo en pequeñas casas amarillas, en oficinas de 42 pisos, en los espacios entre lo que decimos y lo que realmente importa». Victoria Rez nunca volvió a contratar a un conductor, y nunca volvió a pasar por alto a nadie que hiciera una pregunta que ella no esperaba. Pero esa es una historia para otro día. Acepté eso porque pensé que entendía. Pensé que eras una de esas personas que simplemente no quieren estar atadas. Se detuvo. «Me equivoqué». Él no respondió, solo esperó. «No sabía lo de tu hija», dijo ella en voz baja. «No sabía por qué las 6 importaban. Y ahora que lo sé, entiendo que el hombre que salvó mi empresa no era alguien que quisiera más. Era alguien que ya tenía todo lo que importaba». Extendió el sobre. «Esto no es un salario, no es un contrato. Es un fondo para tu hija, para la universidad, para lo que sea que necesite. Porque tú me diste algo a cambio que casi perdí, y no puedo pagarlo con dinero, pero puedo asegurarme de que ella nunca pase necesidad de lo que el dinero puede comprar». Ethan miró el sobre. No lo tomó. «Victoria», dijo lentamente, «lo valoro más de lo que sabes, pero no puedo aceptarlo». Ella sintió como algo se encogía en su pecho. «¿Por qué?». Él sostuvo su mirada. «Porque si lo tomo, la lección que aprendiste ese día morirá. La lección no era que la persona adecuada pueda salvarte. La lección era que la persona adecuada es la que no quiere nada a cambio de salvarte». Ella se quedó allí, el sobre aún en la mano. La comprensión llegó lentamente, como el amanecer. Él tenía razón. Si tomaba esto, ella volvería al viejo hábito, el hábito de convertir cada relación en una transacción, cada deuda en una cifra. Bajó lentamente el sobre. «Entonces dime», dijo, «¿qué puedo hacer?». «¿Cómo puedo?». «Ya lo hiciste», dijo él. «Aprendiste la lección. Viniste aquí. Me viste a mí. No a un consultor, no a una herramienta. A mí. Eso es más de lo que la mayoría de las personas en tu posición hacen alguna vez». Ella sintió un ardor detrás de los ojos. No lloró, pero lo sintió. «Construí un imperio», dijo en voz baja. «Y casi lo pierdo porque olvidé mirar a las personas adecuadas». «Entonces no lo olvides de nuevo», dijo él. Ella asintió. Se giró para irse. Se detuvo. «Ethan, ¿verdad? Si alguna vez,
Si tu hija necesita algo, trabajo, una recomendación, una puerta que abrir, me llamas. No como una deuda, como una amiga. Él sonrió. Una sonrisa real esta vez. Como amiga, aceptó. Ella se fue. Condujo de regreso a través de Dallas hacia su torre de cristal, pero algo cambió en ella ese día. Algo pequeño, algo que la mayoría de la gente nunca notaría. Comenzó a mirar al hombre que limpiaba su oficina por las noches, que mencionó que su hijo estaba entrando a la universidad. Ella escribió una recomendación. Él consiguió una beca. Al analista que siempre se quedaba hasta tarde, que nunca decía nada. Ella le preguntó por qué. Él le mostró un problema en el sistema que nadie más había visto. Ella le dio un equipo para arreglarlo. Al conductor que reemplazó a Marcus, que mencionó que soñaba con comenzar su propia empresa de transporte. Ella lo presentó a un inversor. Él consiguió financiamiento. Pequeñas cosas. Cosas silenciosas. Cosas que no aparecían en los informes trimestrales o en las presentaciones para inversores. Pero cosas que construían algo más grande que una empresa. Construían un legado no de vídeo y acero 42 millones de dólares, sino de personas a las que había visto, vidas que había tocado, puertas que había abierto. Porque el hombre tranquilo en la casa amarilla le había enseñado la lección más importante que jamás aprendería, que el mayor poder del mundo no está en ser visto, está en ver. Y años después, cuando le pidieron a Victoria Rez que nombrara el momento más importante de su carrera, no nombró la OPV, no nombró la adquisición, no nombró ninguna de las docenas de acuerdos que aparecían en las revistas. Nombró la mañana en que se subió a un coche de Ridesare. Y el conductor al que casi ignoró salvó su vida no por lo que dijo, sino porque era un hombre tranquilo con una hija en casa y con 6 horas que importaban más que todos los millones del mundo. Un hombre que le recordó que el éxito no se mide en números en una pantalla. Se mide en las vidas que ves, en las personas que levantas, en las puertas que mantienes abiertas y en las lecciones que eres lo suficientemente humilde para aprender de la última persona de la que esperarías recibirlas. Como ves, toda esta historia es un ejemplo clásico de cómo un simple conductor, Ethan Morgan, con una sola conversación acertada, salvó una empresa entera y cambió la vida de una mujer que estaba acostumbrada a que el mundo se adaptara a ella. ¿Y tú? Te habrías involucrado y habrías dicho la verdad en voz alta si hubieras notado que en la empresa que te contrató simplemente como conductor estaba ocurriendo un gran fraude, sabiendo que podría costarte tu trabajo y no darte nada a cambio. Escribe en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Ethan.